Yo soy la doctora Mercedes Cruz Sandoval, que estoy aquí para ofrecerles un programa más sobre historia cultural de Cuba. El objetivo de estos programas es un poco didáctico, ¿no? Sobre todo enseñarle a los cubanos, aquellos que no lo sepan, los jóvenes que no lo saben, los grandes logros culturales de nuestro pueblo, que aunque es muy pequeño y no estaba tan poblado, ha contribuido enormemente a la cultura. También levantar la autoestima de nosotros los cubanos, sintiéndonos que somos parte de un pueblo muy creativo. Hoy les voy a hablar específicamente de la esclavitud y de los negros cubanos. A Cuba se trajeron negros africanos del sur del Sahara, ¿verdad?, como esclavos, prácticamente de todas partes. Fuera del norte del África, que da el Mediterráneo, casi de toda la parte del litoral, ¿verdad?, se trajeron negros. Ahí en el mapa podrán ver el área, ¿verdad?, que fue más explotada, que es el área que se llama el Golfo de Guinea, ¿verdad?, o también la costa de Esclavos. Fíjense que en el mapa se ha incluido también una parte del Brasil, porque es muy interesante, gran número de los esclavos de esta área fueron llevados al Brasil. En Cuba se le conocía por lucumíes, o le conocen por lucumíes, y en Brasil como nagos. Y es interesante porque en Cuba y en Brasil ocurrió un proceso sincrético, donde las culturas se emergieron dando un resultado bastante parecido. El carácter del brasileño es muy parecido al cubano, su música también lo es, y es que los ingredientes genéticos, ¿verdad?, de los mediterráneos, los caucasoides mediterráneos portugueses, los caucasoides mediterráneos de España y muchos nagos. Pero bueno, en Cuba no vinieron nada más que nagos. La mayor parte de los esclavos que trajeron a Cuba fueron del área del Congo, un poco más al sur, donde hay un gran valle, ¿no?, donde una jungla muy tupida, y llegaron los Congos. Llegaron negros de donde quiera, pero los que más impacto tuvieron fueron aquellos que lograron conservar su religión. La religión fue una especie de vehículo de conservar su lenguaje, conservar su mitología, la música, las danzas, la poesía, todo se conserva a través de la religión. Y estos fueron los siguientes, los pueblos que conservaron su religión. Los del Congo se crearon una religión de origen congoleña, ¿verdad?, que se le llama Quimbisa, ¿verdad?, o religión del palo. Los del área de Nigeria, los que se le llama Yoruba, crearon la religión Lukumi, o la regla de Ocha, o santería. También vinieron muchos de Dahomey, que está bastante cercano a los Yoruba, y esa gente crearon una cultura o una religión que se llama Arará, muy parecida a la Yoruba y que casi ha desaparecido, ¿verdad? Y los negros de la península del Calabar, también ahí en el área de Nigeria, de la costa de Esclavos, crearon una asociación masculina que se llama la Sociedad Secreta Bacuá, normalmente conocida con el nombre de Ñáñigo. Esos fueron los grupos humanos que más impactaron a la sociedad cubana. Afortunadamente, los negros que venían, sobre todo de Nigeria, tenían una cultura bastante desarrollada. Como podremos ver, hacían muy buenas obras de cobre, magníficas obras de cobre, ¿verdad? Sabían muy bien la orfebrería del cobre, usando el método de la cera perdida, pero bastante bueno. Placas de cobre, estatuas de cobre, todo tipo de trabajo de cobre. También trabajaba muy bien la madera, ¿verdad? Máscaras hechas de madera, muchas veces policromas de muchos colores. También hacían muy buenos textiles. Hacían, y ahora se hacen en Miami, ¿verdad?, coronas de conchas de cauri, que se las ponían más que nada a los reyes. De manera que había una división del trabajo a ese nivel, de especialistas en trabajar el cobre, los cauris, la madera, etc.
Además, los Yoruba específicamente, ¿verdad? Son importantes porque habían desarrollado una vida urbana bastante compleja. En algunas de las ciudades Yoruba, por ejemplo, como Ile-Ife, la capital de los Yoruba, vivían más de 50.000 personas cuando llegaron los europeos. Es interesante porque en ese siglo XV no solamente España reconquista a la península, reconquistando a Granada, descubre la América, pero ya los portugueses se habían adentrado en Nigeria, habían conocido a algunos de los reyes locales y se habían puesto en contacto con la esclavitud africana y empezaron poco a poco a invertir en este terrible comercio, ¿verdad? Primero fueron los portugueses, después los holandeses, más tarde los ingleses tuvieron todo el monopolio y empezó la trata de esclavos, ¿verdad? Que duró prácticamente 400 años. Durante ese periodo de tiempo se trajeron esclavos, como yo dije, de casi todo el litoral africano, ¿verdad? Los yorubas son los que van a ser más importantes para los cubanos, no por el número, porque vinieron mucho más congreños, pero por el impacto que tuvieron en nuestra música y sobre todo en la religión, a través de esta religión afrocubana que se le conoce normalmente por santería o la regla de Ocha o la regla de Lucumí. En Brasil, ya yo les he dicho, surgió una religión muy parecida, con la mezcla de la religión de los Yoruba, allí llamados Nago, y la religión católica. Bueno, ¿cómo se puede describir la santería? Yo me he pasado 50 años de mi vida estudiando la santería desde los dos aspectos que se debe estudiar. Uno se llama el aspecto diacrónico, de dónde viene, cómo ha cambiado, cuántos espacios ha ocupado y cómo ha cambiado en esos espacios. Eso es interesantísimo. Esta es una religión que viene de Nigeria, pasa por Cuba y en los últimos 50 años, con el exilio de los cubanos, ha llegado al Canadá, tiene muchísimos seguidores, bueno, en California, siempre los ha tenido, por mucho tiempo los ha tenido en Nueva York y New Jersey, porque los músicos cubanos anterior al exilio llevaban esa religión y la practicaban allí. En Venezuela, en Nicaragua, prácticamente en todo el continente es conocida. Y en mi opinión se ha convertido en estos momentos, en los últimos 30 años, en algo más que una religión afrocubana. Y esto es una religión, pudiéramos decir, tercermundista, porque la practican gente que viene de muchísimas partes del mundo y que la practican porque en ella encuentran elementos mágicos como lidiar con los problemas del posmodernismo, de la sociedad moderna, que es una sociedad de mucho estrés. Y aparentemente esta religión les brinda todo tipo de apoyo, y eso lo vamos a ver ahora. Veamos cómo consiste el dogma yoruba. Para empezar, quiero decirles que la palabra yoruba no es la palabra adecuada. La palabra yoruba es una palabra que usaron los ingleses para referirse al idioma que hablaba la gente en esa parte de Nigeria. En Cuba desde el principio se le conoce como Lucumí y no se sabe el origen de esa palabra, pero aparentemente en el siglo XVII uno de los reinos de los yorubas, el reinado de Oyo, que está al norte, en la área de la sabana, ¿verdad? Le decían Ulcami, y de ahí viene que en Cuba a la gente que venía de ese territorio ocupado por la gente de Oyo le dijeran Lucumí. Es también interesante ver los distintos cambios históricos que han tenido lugar en esa área de Nigeria. Para empezar, como les dije, esta gente había desarrollado un sistema urbano. Tenían la suficiente organización en el gobierno como para manejar una ciudad con 50.000 habitantes, que es bastante numerosa. La primera gran ciudad yoruba es la ciudad que se llama Ile-Ife. Ile quiere decir la casa, ¿no? Ile-Ife
es para los Yoruba, ¿verdad? O Nagos, como le queramos decir, una especie de la Roma Lucumí. Es el centro religioso. De ahí salen las deidades más importantes del sistema religioso Yoruba. Otras ciudades, como veremos más tarde, son Oyo o Shogbo, en verdad, pero expliquemos que el área esa de Nigeria tiene tres nichos ecológicos. Al norte está la sabana, donde pueden haber, hay caballos, por ejemplo, se crecen cereales. Después está, en el medio está el área tropical, por ejemplo, donde está el Ife, y ahí se da el plátano, se da el coco, se da los ñames, ¿verdad? La malanga, y más hacia la costa está un área pantanosa de lagunas, etcétera. En esa área, por ejemplo, de esa área viene, por ejemplo, la diosa Yemayá, que es el área de la laguna, y es el área donde hay más pesca, ¿verdad? Más interés en la pesca, ¿verdad? Bueno, esas son las tres áreas ecológicas del mundo Yoruba. Desde el punto de vista dogmático, religioso, ¿qué es el elemento más importante de esta religión? La religión Yoruba hay que verla como una religión donde lo más importante es el poder sobrenatural. Ellos le llaman Aché, ¿verdad? Por eso en Cuba se le dice a alguien simpático, tiene mucho Aché. El Aché es una palabra que se parece a la palabra hindú Brahma. El Aché está donde quiera, es poder. Es interesante porque el poder sobrenatural no solamente es benévolo, puede ser malévolo también. Eso quiere decir que no es que sea amoral, simplemente no es inmoral, sino que es amoral. Se puede usar tanto como para bien como para mal. Dentro del sistema dogmático, el Dios supremo que existe entre los Yoruba, que es como el rey de todos los dioses, ¿verdad? Que se llama Olodumare, Olofin, Olorum, es el que más Aché tiene. Él es la fuente de todo el Aché, ¿verdad? Por debajo de él están los dioses menores, que ellos le llaman los orishas. De la palabra ori, cabeza, osha, los santos, lo sagrado que está en la cabeza. Los orishas son fuerzas sobrenaturales que están personificadas. Quiero decir con esto que el trueno entre los yorubas, como lo era también entre los griegos y entre los romanos, tiene una personalidad humana, ¿verdad? Tiene algunas cosas que le gustan, otras le desagradan, es parcial, se incomoda y tiene una personalidad humana y una forma prácticamente humana. Los orishas entonces son la personificación de las fuerzas naturales. Además de eso son los patrones de las actividades humanas. También como en la cultura religiosa griega y en la romana. Hay el patrón, por ejemplo, de la guerra, Ogún, ¿verdad? Hay el dueño del trueno, Shangó. El dueño del mar, Olokun, que es el dueño del mar profundo. En Cuba, Yemayá, que era la dueña de las lagunas, ¿verdad? En el África ocupa casi todo el espacio del mar y se hace la dueña del mar, y Olokun es nada más que el mar profundo. Me gustaría en estos momentos narrarles una historia, o lo que le llaman ellos pataquí. El pataquí es un mito, una historia mitológica sobre los personajes históricos o sobre dioses, pero que dicen mucho del sistema religioso de los Yoruba. Fíjense, este mito seguramente es cubano y seguramente es de este siglo, pienso yo. Empieza de esta forma. Está un día Oshun en el África, Oshun, que es la dueña del río, que es la dueña del dinero, la dueña de la lotería, la dueña del amor, la dueña de todas las cosas agradables, de la miel,
¿verdad? Está en el África y se entera que sus hijos han sido mandados a Cuba, que en Cuba son esclavos, nadie está allí para consolarlos, nadie está allí para bailar y regocijarse con ellos, y entonces se entristece mucho y va a ver a su hermana Yemayá, la dueña del mar. Dice, mira Yemayá, me acabo de enterar de que en Cuba muchos de nuestros hijos lo han llevado para allá y allí son esclavos, nadie los consuela, nadie los conforta, nadie baila con ellos, y la verdad es que me siento mucha pena y me gustaría ir a Cuba. Me gustaría ir a bailar con ellos, a regocijarme con ellos. Yemayá, que es más bien una diosa madre, ¿no?, se conmueve y le dice, Ochun, cuánto me alegra oírte decir eso, me parece muy buena idea. Entonces Ochun le dice, sí, pero mira, Yemayá, yo estoy preocupada, yo soy el río, yo nunca he estado en el mar, le tengo miedo al viaje, además, no sé ni cómo es Cuba, ni cómo son los cubanos. Yemayá le contesta, no te preocupes, Ochun, Cuba es muy parecida al África, es muy parecida a Nigeria. Los ríos son mansos, es un país cálido, hay muchas matas de coco, tú te vas a sentir muy bien en Cuba, ¿verdad? Pero ya con la cuestión de los cubanos es diferente, porque en Cuba hay hombres y mujeres blancas, hay hombres y mujeres negras y hay otros que son mulatas, una combinación de las dos. Entonces Ochun se pone a pensar y se preocupa. Dice, concho, Yemayá, ¿cómo me recibirán los cubanos? Yo quisiera que tú me hicieras un favor. Cuando tú me cojas y me lleves por el fondo del océano, como me has prometido, para llevarme hasta Cuba, chica, con las olas del océano, enderézame el pelo, alízame el pelo un poquito. Y con la espuma de las olas del mar, aclárame la piel un poquito. Así cuando yo llegue a Cuba no voy a ser negra ni voy a ser blanca. Voy a hacer una combinación de negra y blanca. Yo quiero ser querida y quiero ser la madre de todos los cubanos. Y como Yemayá le pudo conceder los dos dones, nosotros los cubanos somos afortunados de que tenemos una madre que es la combinación física de todos nosotros. La madre nuestra, que es la Virgen de la Caridad, Ochun. En otras palabras, en Cuba Ochun se convierte en una mulata y se identifica con la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba. Este mito expresa como ningún otro mito o ninguna otra historia el proceso de sincretismo, que en realidad es un proceso de acercamiento, es un proceso de encontrar las cuestiones comunes y crear, ¿verdad?, lo que es la esencia de la cubanidad, la mulatez, la criollez. Bueno, pues entonces, como les estaba diciendo, después de Olorun, que es el Dios supremo, están los orishas. Entre los orishas, lo más importante, pues está Orunla, que es el Dios dueño de la sabiduría, el dueño del oráculo. A él le sirven unos sacerdotes que son solamente para él, que son los avalados, ¿verdad? Él es experto en los oráculos, es experto en la sabiduría. Después está, por ejemplo, Obatalá, que es la dueña de la justicia, de la paz, del orden. Su color simbólico es el blanco. Supone que Obatalá es muy cool, es fresca. Para los nigerianos hay orishas que son calientes, que tienen temperamento, ¿verdad? Y hay otros orishas que son más frescos, que tienen mayor paz, mucho mayor temperancia. Eso es Obatalá. Orunla, perdóneme, se identificó en Cuba con un santo católico, con San Francisco de Asís, porque los orishas se identificaron todos con un santo católico.
Obatalá se identificó con la Virgen de las Mercedes. La pregunta que uno se hace, ¿por qué se identificaron? Muchos autores consideran que los negros identificaron a sus dioses con santos católicos para poner una máscara y para no ser perseguidos, poderlos usar las estatuas de los santos católicos y de esa manera no ser perseguidos. De esa manera engañaban a las autoridades españolas usando la figura o la litografía de un santo, ¿verdad? Pero en realidad rindiendo un rito africano. Yo creo que eso al principio debe haber sido así, pero que más tarde la identificación fue motivada o explicada o necesaria. Y me luce que eso es bajo el proceso que ocurre con personas o grupos humanos que están bajo un proceso de aculturación, que están en un proceso entre dos culturas. Es que cuando eso sucede, como nos ha sucedido a nosotros los cubanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, siempre cuando uno va a aprender un segundo idioma, empieza el problema de buscar el equivalente. Óyeme, pero ven acá, ¿cómo se dice barco en inglés? Oye, ¿cómo se dice sillón en inglés? Buscar el equivalente de un concepto o de un objeto, el nombre en el otro idioma. Y yo creo que eso fue el proceso que ocurrió en Cuba por las muchas explicaciones que me han dado los santeros. Ellos buscaron entre los santos más populares en la iconografía católica española, que es bastante santera, había mucho culto a los santos, buscaron entre aquellos los que tenían características comunes, ¿no?, con los dioses africanos, por lo menos en su percepción. Y eran generalmente santos que eran populares en España. Bueno, fíjate, Santa Bárbara en España era muy, muy popular, porque era la patrona nada más y nada menos que de la artillería española. Así que en una sociedad de que es un imperio y donde la conquista es importante y la fuerza de las armas es importante, pues la patrona de la artillería es sumamente importante. Bueno, pues en muchas capillas españolas en Cuba estaba la estaba la Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene ciertas características que le hicieron identificarse con Changó, el dios del trueno africano. Por ejemplo, a Santa Bárbara le gusta tronar, ¿verdad? Es lo mismo que Changó. Changó es el trueno. Changó era, para empezar, existió. Fue un rey del imperio de Oyo del norte del África, del norte de Nigeria. Muy importante, le gustaba montar a caballo, porque en esa área de la sabana los nobles tenían caballos, y él tenía un caballo que él adoraba y él siempre se montaba a caballo para ir a las batallas. Le gustaba vociferar. Como rey de Oyo fue bastante arbitrario, tenía fama también de hacer brujerías. Y el color simbólico de él era el rojo. Pues Changó fue identificado con Santa Bárbara. ¿Hasta qué punto? Changó es además la personificación de la masculinidad. Tiene varias mujeres, por lo menos 3 oficiales, y según cuentan los rumberos y los santeros, Changó potencialmente enamora a cualquiera mujer. Él le gusta vivir en la Palma Real. Fíjate, no en balde tenemos tantas palmas reales nosotros en Miami y en Cuba. Y desde la Palma Real, él otea y mira para donde quiera. Cuando ve una mujer bonita, salta de la Palma Real en un brinco y se le acerca a ella de una manera voluptuosa, ¿no? Los bailes de Changó son sumamente sexuales, son sumamente voluptuosos. A pesar de que él se identifica con una santa católica que es virgen, eso nada más que lo entendemos nosotros. Pero bueno, ese es Changó.
Quiero decirles además que no solamente los orishas son fuerzas sobrenaturales y patrones de actividades humanas, sino que tienen otras cualidades que son importantes. Cada orisha protege a una persona en particular, y la persona protegida por el orisha normalmente tiene las cualidades psicológicas del carácter del orisha. En otras palabras, si tú dices que eres hijo de Changó, quiere decir que eres una persona que eres muy emotiva, que no te importa formar una fajazón en cualquier momento, que eres muy agresivo con las mujeres. Si tú eres hijo de Obatalá, eres muy trabajador, eres un individuo que te gusta la paz, la justicia. O sea que hay una identificación psicológica entre la persona protegida por un orisha y el orisha. Además, quiero decirle que cada orisha tiene sus comidas predilectas. Por ejemplo, y tiene su color predilecto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Obatalá, que es el dios de la paz y la justicia, ¿verdad? El color de él es el blanco, que es la paz, la calma. Le gusta comer cosas blancas. En Cuba, pues, aprendió a comer merengue, le encanta el merengue, que eso es un postre que no existe en el África, lo adquirió ese gusto en Cuba, ¿verdad? Changó, el color del Changó es el rojo. Él es candente, él es voluptuoso, él es emotivo, ¿verdad? Su color es rojo, y eso quiere decir que él es como la pasión, ¿verdad? Changó está casado con 3 mujeres que son diosas. La primera es Oba, que es la diosa hogareña, muy buena persona. Ella lo calma y le canta canciones para que él se calme, que él siempre está en algún rebolico. La segunda es Oya, que es una mujer sumamente agresiva, ¿verdad? Que tiene una melena, le gusta pelear. Cuando él va a las guerras, que él es un dios guerrero. El Changó es el dios de la libertad, ¿verdad? Le gusta guerrear, le gusta la bronca. Ella lo acompaña y pelea junto con él. La última de las esposas oficiales de él es Oshun. Oshun es ¿cómo se llama? La Virgen de la Caridad, ¿verdad? Y Oya es la Candelaria. Oshun, el color de Oshun es el cobre, es el ámbar. Ella, por eso, en Cuba se le identifica con el cobre. ¿Por qué? Porque a ella se le ofrecen brazaletes de cobre en el África, y como en Cuba, en las lomas del cobre, en Oriente, fue donde se apareció la Virgen del Cobre, lógico es que se identificara a Oshun con la Virgen del Cobre. Ella es una diosa alegre, sumamente campechana, rumbera, le gusta hacer bromas, a veces de doble sentido. Más que nada la alegría rumbera, la alegría de la vida, ¿verdad? Esa es Oshun, que es la tercera esposa de Changó. Después voy a nombrar 2 o 3 más. Está el Ewa. El Ewa es un dios difícil de entender para las personas de origen religioso cristiano, porque él es la suerte, él es como el destino. Él es muy poderoso, él está en todos los lugares del mundo. Él es el portero, él está en la puerta de todas las casas. Si él está de acuerdo contigo, deja que pasen buenas influencias para tu casa. Si está en desacuerdo, está bravo contigo, pues deja que pasen las malas influencias. Es un Dios que es impredecible. Tú nunca sabes de parte de quién va a estar. De manera que muchas veces tú coges y le ofreces muchísimas cosas para complacerlo, y él dice, mira lo que me quiere comprar, lo que le voy a hacer es que lo voy a castigar, y viene y te castiga. Así, o lo contrario, dice, mira jamás en la vida me da nada de comer, pues ahora la voy a castigar. Así que tú nunca sabes cómo es el Ewa. El Ewa ha cambiado un poco en Cuba, comparado con el Ewa del África, por las razones siguientes. El Ewa en el África es
un dios fálico. Y en los bailes que son característicos de él, se hacen algunos gestos que en Cuba se consideraban demasiado sexuales, ¿verdad? Demasiados atrevidos. Y algunos de esos gestos los tuvieron que cambiar para que el eguá no ofendiera a mucha gente. Mucha parte de las cosas maliciosas de él cambiaron un poquito, ¿verdad? El eguá en Cuba se le han identificado como el ánima sola del purgatorio. Y esto es una manera interesante de ver cómo se identificaban los conceptos religiosos. El ánima sola se supone que es muy demandante, que se pasa la vida entera pidiendo, ¿verdad? Y así es el eguá. El eguá se pasa la vida entera pidiendo, no me des de comer, dame de comer esto, dame de comer lo otro. El ánima sola se suponía que demandaba para sacarte del purgatorio, ¿no? Porque el purgatorio no es el infierno, pero tampoco es ningún jamón. De manera que es como intermediario, como comprable. De ahí viene esa identificación con el ánima sola del purgatorio. En el altar dedicado al eguá se están viendo las flores y los colores predilectos de este dios. Después viene un dios muy importante que es Ogún. Ogún es el dios de la guerra y es el dios del hierro. Entre las habilidades que habían desarrollado los africanos de Nigeria era la habilidad de la fabricación del hierro. Y los herreros eran muy importantes en las pequeñas ciudades y en las aldeas yoruba. Y Ogún, el dios del hierro, es también el dios de la guerra. Es un dios sombrío, ¿verdad? Pero muy importante, porque él es necesario para la matanza de animales. Él es un dios, ¿cómo se llama?, de mal genio. Aparentemente no le gusta andar en sociedad, no es muy, no es sociable, ¿verdad? Tiene un carácter sumamente difícil con las mujeres, con todo el mundo. Pero en Cuba es importante por el rol que tiene el hierro, ¿no? En el África era más importante. ¿Por qué? Porque en el África los guerreros eran una clase privilegiada y los soldados también. En Cuba los negros esclavos no eran soldados y por lo tanto en el África todo el que se dedicaba a los trabajos de hierro era hijo de Ogún, ¿verdad? Ese era su patrón, su defensor. En Cuba se reduce el número de negros que dependían del hierro y por lo tanto no es tan importante el culto como lo había sido en el África. Después hay otro orisha que es importantísimo y este orisha es Babalú Ayé. Babalú Ayé es interesantísimo porque Babalú Ayé en el África es el dios de las plagas, es un dios temido, es un dios iracundo, le gusta castigar. Le gusta, a castigar con enfermedades terribles, generalmente de la piel. Este dios además le gusta salir como a las 12 del día, ¿verdad? Y por la calle. Y cuando ve a alguien y se incomoda con ese alguien por cualquier bobería, lo castiga con estas enfermedades. Es iracundo, caprichoso y produce también enfermedades como las viruelas, ¿verdad? Todo tipo de enfermedades de la piel. Inclusive en el África hay alegaciones de que los sacerdotes que se dedicaban al culto de Babalú Ayé regaban las enfermedades. Y las regaban porque cuando se murió una persona de alguna de esas plagas, ellos eran los ocupados de enterrarlo y eran los ocupados de heredar. Esas alegaciones las hicieron durante la ocupación británica de esa parte de Nigeria, pero en Cuba nada de eso sucedió. Es interesante. Cuando Babalú Ayé llega a Cuba se identifica con el culto a un santo
muy querido por los cubanos. Por los cubanos que no eran santeros, por los cubanos en general. Ese santo, por supuesto, es San Lázaro. Fíjense que ni la revolución ha podido con San Lázaro. Las peregrinaciones al Rincón siguen como si nada. Lo más interesante de todo es que en los años 60 la Iglesia Católica descubre que el San Lázaro, que en Cuba se le hacía rito, se le rendía culto, era una anécdota, no había existido de verdad. Y que el verdadero santo de la Iglesia Católica era un obispo de la época de Cristo, que se hizo cristiano. Pero que el San Lázaro que aparece en las estampas cubanas y en las estatuas cubanas, como un leproso con una muleta y unos perros, eso no existió, sino que fue una anécdota de las muchas anécdotas que utilizó Cristo en su evangelización. Bueno, ¿qué ha pasado? Que lo han quitado a San Lázaro leproso medieval, lo han quitado de la iconografía católica, pero se le sigue rindiendo culto. Y aparentemente la identificación de Babalú Ayé con San Lázaro viene por el hecho de que este San Lázaro anecdótico, ¿verdad?, padecía de lepra y que por lo tanto tenía una similitud con Babalú Ayé, que en África es el dueño de todas esas enfermedades, sobre todo de la piel, que dejan huellas, dejan todo tipo de llagas, etc. Bueno, la cuestión es que el San Lázaro, que el Babalú Ayé del África, que es el dueño de la tierra caliente, ¿verdad?, y el dueño de la tierra que está diseminando todos estos gérmenes, ¿verdad?, en Cuba, al identificarse con San Lázaro, que es un leproso medieval que sufre de unas enfermedades terribles, se convierte en misericordioso como es San Lázaro. Es una figura endeble, es una figura que llama a la conmiseración y por lo tanto cambia de carácter. Es uno de los orishas que más cambia de carácter al identificarse con una deidad o con una creencia o una anécdota católica. Entonces, al cambiar de carácter se convierte en un orisha que tiene penas por lo que sufre, que siente conmiseración por las personas que sufren de enfermedades tan terribles. Quiero explicarle en estos momentos que las personas que en Cuba en los años 50 creían en San Lázaro no necesariamente creían en la santería. O sea, en vez de seguir prosiguiendo hablando de los distintos orishas, no voy a acabar nunca, voy a hablarles cómo era la situación religiosa en Cuba en los años 50 y por qué esta religión ha cambiado y por qué se ha adaptado en los Estados Unidos y cómo se ha adaptado prácticamente a casi todo el mundo y qué funciones está sirviendo ahora. Bueno, los cubanos, como la presencia de España, 400 años en Cuba, dejó tremenda marca en materia religiosa, porque oficialmente durante la colonia la religión oficial era la católica. Cuando viene la República en 1902, ya no hay la unidad que había entre la religión y el Estado, pero la religión católica seguía siendo una religión semioficial que contaba en que cada vez que se abría un camino, se abría un puente, se hacía algún edificio, cualquier evento importante lo presidía la Iglesia Católica. Pero el cubano, por esa ambigüedad que ya hemos discutido antes en el primer programa, siempre ha tenido en materia de religión una posición bastante ambigua. Nosotros los cubanos nos gusta decir, yo soy católico a mi manera. Yo soy católico a mi manera quiere decir que yo sí creo que los muertos se aparecen, les rindo culto a los muertos, un vaso de agua atrás de la cama para que los muertos no molesten, lo que sea. Otra cosa, no creemos en la brujería, los cubanos no creen en la brujería, pero la respetan.
que es una cosa increíble, cómo tú vas a respetar lo que tú no crees. Pero eso no, nos cubre, ¿verdad? Nos permite ser católicos, pero evitar los hijos, ¿verdad? Divorciarnos y seguir siendo católicos. ¿Cómo se llama? Nos permite tomarnos tremendas libertades. Los viernes antes no se comía carne o no se bebía, bueno, pues nosotros sí. Tomarnos muchas libertades, ¿verdad? Y practicar varias formas religiosas al mismo tiempo. En los años 1830, por ahí, surge una creencia religiosa en Europa de un señor que era un médico y usaba de seudónimo el nombre de Allan Kardec. Era un hombre bastante inteligente y había sido estudioso de las creencias religiosas de la India. Estamos hablando del puro siglo XIX, que el imperialismo europeo está campeando con su respeto. Nos hemos enterado de las ideas religiosas chinas, japonesas, hindúes, y todo aquello había avanzado en Europa, había hecho a la gente tener un poco más de relatividad cultural, ¿verdad? Allan Kardec es un estudioso de las ideas religiosas indias y sobre todo de la idea del karma. Él pensaba junto con los hindúes que el alma tiene un elemento que es el karma, que consiste en una especie de sumario de todas las experiencias que tiene en distintas reencarnaciones. En otras palabras, el alma empieza como una cosa muy primitiva en un animal cualquiera, ¿verdad? Y va evolucionando a través de distintas reencarnaciones hasta que es un alma que anima al ser humano, digamos, ¿verdad? Si la experiencia en una encarnación son positivas, el alma nace de nuevo en una vida bastante más sofisticada, superior. Fíjense que estas ideas fueron tan importantes que impactaron no solamente el espiritismo de Allan Kardec, sino otras ideas, ¿verdad?, que se reflejan hasta en los poemas de José Martí. Ese poema que empieza: cuando nací sin sol, mi madre dijo, flor de mi seno magno generoso, de mí de la creación suma y reflejo, pez que en ave, corcel y hombre se torna. Usted está mirando ahí las ideas evolutivas de Charles Darwin y también una mezcla con las ideas evolutivas o creencias evolutivas del karma. Todo eso coincide. Pero Allan Kardec escribió unos cuantos libros que en Cuba tuvieron un impacto increíble entre la población blanca y la población negra. El espiritismo era importantísimo en el siglo XVIII, también lo fue en Inglaterra y en toda Hispanoamérica. Hay un libro de Isabel Allende sobre, me he olvidado, una película que hizo Glenn Close, que es sobre el espiritismo kardeciano, ¿no? Y eso premiaba en toda la población. Pudiéramos decir que en el siglo XIX los blancos, muchos blancos creían en el espiritismo y se leían a Kardec con sus obras, por ejemplo, el Evangelio de acuerdo con los espiritistas, el libro de los medios, el libro de los muertos, ¿no? Y de ahí eso se expandió a la población cubana, la trajeron mucho los franceses que vinieron de Haití, las ideas kardecianas. Y eso también impactó a la santería. Porque acuérdense ustedes que en Cuba el sincretismo cultural tiene lugar en todos los sentidos. Cuando tú hablas de la santería, tú estás hablando del sincretismo entre la religión de los yorubá o lucumíes y el catolicismo practicado por los españoles. Pero eso no cohibió también incorporar creencias religiosas de los congos, creencias religiosas de Allan Kardec, de cuánta gente hay, porque es un concepto de Dios diferente, por ejemplo, al monoteísta. Las creencias yorubas son muy parecidas a las creencias, por ejemplo, digamos, de los romanos y de los griegos, en el sentido de que ellos creen que la fuerza no sobrenatural existe donde quiera
y que lo que uno debe de hacer es tratar de llegar a tener algún control sobre ella de cualquier manera. En otras palabras, mientras más dioses, mejor. Si tú conoces un dios que viene pues, de las Filipinas y funciona, pues lo coges y se acabó. De esa manera se la pasan, el sincretismo es constante, el eclecticismo es constante. Bueno, pues, entonces estamos hablando de, ¿verdad? Del impacto que va a tener las ideas religiosas espiritistas cartesianas en Cuba. Pero en los años 50 yo pienso que en Cuba había, pudiéramos decir, esa actitud con respecto a la religión. Éramos místicos, creíamos en los milagros, nos pasábamos la vida entera con los milagros. Todo el mundo tenía amuletos en Cuba, oye. En cuanto nació un niño le regalaban un azabache o un coral. Vaya, la niña más fea de Cuba tenía un coral, por si acaso por la cuestión de protegerse del mal de ojo. Si no, un ojito para no sé qué cosa de Santa Clara. Estos detentes para evitar cualquier tragedia. De forma que era un concepto medio mágico, religioso, de la sociedad, ¿no? Y eso nos permitía, les repito, practicar bastante diferentes prácticas religiosas para protegernos contra todo. Fíjate que a los cubanos nos gusta decir, oye, fui con todos los hierros. Con todos los hierros es cualquier cosa que me defienda contra cualquier eventualidad. Entonces, en los años 50 viene el problema este de la revolución, ¿verdad? Y empiezan a salir gran cantidad de cubanos. Esos cubanos trajeron a la santería consigo, a pesar de que la mayor parte de los que vinieron en los años 50 eran blancos, eran muchos de ellos blancos de La Habana. Y en La Habana ya esta religión era una religión bastante fuerte entre los blancos, de clase media, algunos hasta de clase media alta. Esto nos da... a que no sea cubano le es difícil entender la mentalidad nuestra. En otras palabras, todos somos católicos, nos casamos si podemos por la Iglesia Católica, pero si me han dicho que me ponga los collares para protegerme, me los pongo como si nada. Y como la religión santera o lucumí, que como, ¿verdad? Es una religión tan abierta, pues les permite a los creyentes a participar tanto de las ritos y beneficios de la Iglesia Católica como lo de la Iglesia lucumí. Yo soy la doctora Mercedes Cruz Sandoval y se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a acabar con esta primera sección sobre santería y los invito al próximo número ver la segunda parte.